La carretera no es solo asfalto, es un umbral donde la noche se agrupa y guarda secretos. Descubre dos relatos escalofriantes sobre nahuales, dos historias que la gente del pueblo cuenta en voz baja cuando el viento arrastra las voces por entre los árboles. Dos advertencias que todavía pululan en las esquinas y en las orillas del agua. Si alguna vez pasaste por el camino viejo cuando la luna está corta, sabrás que los faros no siempre alumbran lo que creemos ver. La primera vez que escuché hablar de la criatura del camino viejo fue al lado de una fogata, con la lluvia haciendo puntadas sobre el tejado de zinc y con un grupo de camioneros roncando en sus capotas más allá del claro. No es un perro, dijo uno de ellos, con esa certeza que solo tienen los que han pasado la noche en carretera. No es un lobo, tiene ojos que te reconocen y te roban el aliento. Los viejos del pueblo asentían, y alguien mencionó a la mujer que quiso cambiar su destino, la sanadora que no midió el precio de acercarse a aquello que no debía tocarse. Imagina conducir por ese tramo. La selva te aprieta los costados, los árboles formando una bóveda que absorbe el ruido. A veces el asfalto aparece húmedo, como si la noche hubiera dejado un sudor sobre la vía. No hay postes con luz, solo la luna y el parpadeo de un panel solar oxidado en la entrada de alguna colonia. Dicen que en esas noches, cuando los perros se callan y los grillos detienen su concierto, algo se planta en medio del camino y mira. No ladra, no gruñe, te mira. ¿Conoces alguna leyenda parecida a esta? Comenta abajo. Las historias se alimentan de otras voces, y quizás tú también guardes un relato que nadie más ha contado. Los testimonios empezaron como murmullos y se fueron convirtiendo en una lista de encuentros que compartían detalles inquietantes. Un transportista que perdió a su compañero de turno porque aquel hombre no pudo arrancar el camión hasta que la criatura se fue. Un taxista que juró que la vio cruzar la carretera a la luz de sus luces altas, erguida como una sombra con pelaje sucio y ojos demasiado humanos. Una pareja que, en luna menguante, frenó para ver si había un animal herido y sintió que la mirada les taladraba el alma. Todos coincidían en algo: no era un animal normal. Los ojos no eran de cánido ni de animal salvaje. Eran dos manchas de humanidad clavadas en una bestia que caminaba con la torpeza de quien ha olvidado cómo ser humano. Los ancianos del pueblo hablaban de una mujer, una sanadora con nombre propio, que se decía que había buscado más poder del que le correspondía. La llamaban la mujer del brezal o la curandera que quiso cruzar. No se la describía con orgullo de héroe ni con desprecio, más bien con la mezcla de pena y advertencia que la gente reserva para quienes rompen reglas intangibles. Ella buscaba curar a más gente, ayudar a quien fuera, decía una vecina con manos como nidos de trabajo. Pero en el camino intentó tomar lo que los viejos guardan para los que saben esperar. Los más viejos repetían: no se puede obligar a la noche, no se pueden hacer tratos a medias. Así comenzó lo que ahora muchos llaman la criatura del camino viejo. Una transformación incompleta, un cuerpo partido entre dos naturalezas. Nadie ofrecía detalles precisos sobre cómo comenzó el asunto, porque entre los límites no estaba el relatar métodos. Solo confesionaban que la mujer había hecho algo que debía permanecer dentro del ámbito de lo sagrado, y que por miedo o por soberbia lo hizo mal. Y cuando lo hizo mal, se rompió. Lo que quedó no fue la humana que conocieron ni un monstruo perfecto. Fue alguien o algo con fragmentos de memoria y de instinto, con manos que no sabían si abrir una puerta o arrancarla, con un rostro que en un instante mostraba rasgos humanos y en el siguiente estaba cubierto de pelaje pegado por barro antiguo. Los testigos describían sus movimientos como desequilibrados, casi dolorosos. Las piernas se doblaban de manera desigual. La espalda formaba un arco que le permitía proyectarse hacia adelante como si impulsara su cuerpo con un esfuerzo constante. Sus uñas dejaban marcas largas, como guías en la tierra. Y los ojos. Siempre los ojos. Dicen los que la vieron que la criatura no olvida mirar. No se conforma con mirar una vez. Insiste. Te mira una vez, y luego otra, y en esa insistencia va drenando algo que no es sangre ni fuerza física, sino algo más sutil, la voluntad, el calor, la calma que te permite dormir.
La gente habló de choferes que al día siguiente de un encuentro no pudieron concentrarse, de parejas que empezaron a discutir por nimiedades, de jóvenes que comenzaron a soñar con pasillos que los escupían hacia una noche interminable. Hubo una noche concreta. Los relatos se aferran a fechas solo con la comprensión de que el tiempo, cuando se trata de leyendas, se vuelve una cuerda doblada, en la que un taxista, de nombre Emilio según contaban, fue testigo de algo que no pudo explicar y que le dejó una marca para siempre. Iba de regreso al pueblo, con el coche cargado de un viejo cliente que dormía roncando en la parte trasera. A la altura del brezal, una sombra cruzó la carretera. Emilio pisó el freno. El cuerpo del taxi tembló. La sombra se detuvo en medio del asfalto y levantó la cabeza. Emilio relató luego, con la voz quebrada, que esos ojos le habían dado la sensación de conocer a su madre. «No es la mirada de un animal», dijo una vez, mirando las manos como si fueran claves para entender lo que vio. «Te reconocen, sin que tú las reconozcas a ellas». No miró. No debería. Los viejos repetían esa regla como una letanía, pero en el justo instante en que la criatura y él cruzaron miradas, sintió como una parte de su paciencia se le iba, como si hubieran extraído algo que ni él sabía que poseía. Al día siguiente, no pudo arrancar la radio. Las canciones que antes le acompañaban en las madrugadas le parecían demasiado lejanas. Durante semanas, despertó con la garganta seca y con un temor que no sabía nombrar. La comunidad, al ver que esto no era un incidente aislado, comenzó a actuar. Las medidas no fueron dramáticas ni heroicas, fueron pequeñas, prácticas y llenas de superstición revestida de sentido. Colgaron amuletos en los retrovisores, marcaron cruces improvisadas de sal en las puertas, recordaron en voz alta oraciones viejas que no enseñaban a repetir los rituales, sino a sostener la memoria. Los ancianos aconsejaban no detenerse en el camino viejo. «Si algo está ahí, que se vaya», decía don Ernesto, que había tenido gallinas y perros y sorpresas de la vida suficientes para hablar sin grandilocuencias. «Sigue, no mires, no te detengas a preguntar si necesita ayuda». La regla se volvió simple y rígida. Si algo cruza, mantener el pulso en el acelerador y no mirar a los ojos. Con el tiempo, las medidas generaron una pequeña economía de protección. Algunos curanderos, con la ambigüedad que ofrece la necesidad y la fe, ofrecían collares, bolsas bordadas con hilos de colores y palabras dichas en voz baja. Era rara la persona que no llevaba algo de eso en sus viajes nocturnos. No porque creyeran que aquello daba inmunidad, eso nadie lo prometía, sino porque el ritual de protegerse en comunidad, la repetición de gestos y palabras, era una manera de recuperar la calma que se había perdido. Las protecciones, contaban, no hacían invulnerable a nadie, servían para sostener la cordura. Más que espantar al animal, te ayudan a no mirar, explicaba una curandera conocida como Doña Celia, con manos curtidas por tantos nudos de vida. Y es en no mirar donde está la salvación. Entre los relatos más repetidos, hubo uno que se volvió emblemático, el del joven motociclista. Julio, un muchacho de la zona, era delgado como una promesa y tenía la impaciencia como combustible. Llevaba semanas presumiendo que el camino viejo no era más que un cuento para asustar a los niños. Aquella madrugada, con la luna en retirada y el frío colándose por el cuello del cuero, regresaba a casa después de una madrugada de trabajo. La motocicleta hacía un sonido rítmico y monótono. Su respiración se infiltraba en la chaqueta. A mitad del tramo vio algo en la orilla, una figura encorvada, inmóvil, que parecía beber la sombra del lugar. Se detuvo. No debía, sabían todos, pero la carne joven tiene otro mapa. Julio bajó la visera como quien tapa un fósforo. Al principio pensó que sería un perro, después percibió el pelaje apelmazado. Se acercó sin sospechar el abismo. Y entonces la criatura alzó la cabeza. Los ojos no eran los de un animal de cacería ni de un perro perdido. Eran ojos que lo miraban como si hubieran leído su nombre en el aire. Julio contó luego que no era miedo lo que lo paralizó, sino una sensación como si alguien desde la otra orilla de un río le tomara un trozo de vida con la mano. La primera vez que sostuvo la mirada, juró haber sentido el frío de una noche que no era suya introduciéndose en los huesos. No pudo aguantar, apartó la vista y arrancó. El regreso a casa no fue el regreso de siempre. Las noches siguientes, Julio comenzó a soñar con pasos que no eran suyos, con una voz que repetía frases que recordaban cosas que él había olvidado.
Su mano derecha, la que aprieta el acelerador, quedó temblorosa durante días. Se volvió irritable y distante. De pronto su risa dejó de brotar con naturalidad. Su hermana lo notó y lo llevó con una curandera del pueblo, una mujer que todavía recordaba las órdenes que le daban sus abuelas. La curandera le dio un amuleto, no un conjunto de instrucciones ni un hechizo para imitar, sino un objeto cargado de memoria comunitaria, envuelto en palabras de consuelo y advertencia. «Eso no lo va a curar por arte de magia», le dijo la curandera a Julio, con una voz que mezclaba firmeza y ternura, «pero te ayudará a no mirar cuando sientas que te llaman». Julio tuvo que aprender a no mirar. La disciplina fue dura. A veces, en la penumbra de su cuarto, sentía como si un par de ojos se posaran sobre él desde muy lejos. Otras veces, en la hora del almuerzo, una sensación de vacío lo atravesaba sin anunciarse. Con el amuleto al cuello y prácticas sencillas de los mayores, recobró parte de su vida. Volvió a trabajar, a conversar, a dormir con menos sobresaltos. Sin embargo, no recuperó la naturalidad. Le quedaba una marca invisible, una sombra en la mirada, una desconfianza incrustada en las costuras de la alegría. No todos los finales son cerrados, ni todas las heridas cicatrizan del mismo modo. Para algunos, la protección comunitaria fue suficiente. Para otros, como el taxista Emilio, la sensación de que algo lo había tocado quedó como un susurro perpetuo. Los habitantes del pueblo aprendieron a convivir con la idea de que hay puertas que si se abren, no siempre se cierran bien. La criatura del camino viejo siguió allí, a veces vista a la luz de los faros y a veces solo percibida en el retrovisor de la memoria. Los ancianos insistían en que no hay sustituto para la prudencia. No detenerse, no mirar a los ojos, cruzar rápido. «Eso no lo inventamos nosotros», decía una vieja de manos ampolladas. «Nos lo contaron quienes vinieron antes. Y no es por superstición, es por miedo y por cuidado». Pero entre la serie de ocurrencias que alimentaban la leyenda, surgieron relatos más extraños aún. No solo la criatura que acechaba en la tierra, sino una sombra de pacto roto que se manifestaba junto al agua. La lógica era similar. Intentos humanos de negociar con lo que pertenece a otros reinos, tratos hechos a medias, promesas suspendidas. La laguna al final del sendero, aquella que los niños evitan y los mayores respetan con distancia, empezó a ser mencionada con la misma voz baja con que se hablaba del camino viejo. Ahí, contaban, no solo aguardaba la humedad y el fango, sino una figura femenina que emergía con cabello mojado, ojos brillantes y la calma de quien guarda cuentas pendientes. Antes de que los relatos sobre la laguna se convirtieran en historias completas, había una serie de indicios: pescadores que perdían anzuelos de manera inusual, orillas que amanecían marcadas con huellas que no parecían de pies ni de manos humanas, la sensación de que el agua murmuraba nombres que no eran de allí. Don Jacinto, un curandero que alguna vez cruzó ríos en busca de remedios y que ahora caminaba con un bastón suave, fue el primero en aceptar la gravedad del asunto. «El agua no olvida», decía, mirando la laguna con una mezcla de respeto y miedo. «Los tratos en el agua son distintos. Si no los concluyes, el agua te reclamará». Don Jacinto había atendido a Tomás, un pescador con mala racha, años después de que éste aceptara lo que llamó una limpieza de suerte. Pero hablar de la limpieza es hablar de un trabajo que no terminó como debía, y ese es un punto que los viejos no explican en detalles. Hablan de interrupción, de más prisa, de miedo que hace al hombre huir y no mirar atrás. Mientras tanto, la criatura del camino viejo seguía siendo un recordatorio de que hay cambios que no se completan sin costo. Su figura, terrible y a la vez triste, simbolizaba algo más que un espanto nocturno. Era la consecuencia visible de una ambición que se deslizó entre lo que la comunidad guardaba como secreto. La mujer que intentó cruzar no se volvió leyenda solo por su fracaso, sino por el modo en que ese fracaso afectó a otros. Cada conductor que pasaba, cada peatón que cruzaba la sombra del brezal, se llevaba consigo un pedazo de aquella historia. Algunos se volvieron más prudentes, otros la usaron como motivo para corroborar que, a veces, lo que teme la gente es real. Pero todos, sin excepción, empezaron a hablar en familia de las reglas: no detenerse, no mirar, llevar un amuleto si vas a transitar de noche. Y así, con la criatura que habitaba la noche del camino viejo y la laguna que susurraba nombres, el pueblo se convirtió en guardián de historias que funcionan a modo de señalética cultural. Son advertencias envueltas en mitos.
La noche no dejó de ser noche, pero la gente aprendió a leerla con cuidado y a usar la memoria como escudo. No obstante, la memoria también pesa. Cada historia que se cuenta añade capas de temor y compasión. Las víctimas, el taxista, el motociclista, los que sienten la noche entrando por la garganta, no eran personajes de una fábula moral, eran vecinos que seguían saliendo cada mañana a sus obligaciones, con la conciencia de que algo allí afuera los había rozado. Hubo, sin embargo, un episodio que nadie del pueblo pudo cerrar de la manera en que suele cerrarse una historia. La noche en que Julio, el motociclista, casi no volvió a ser el mismo, y la comunidad, con sus amuletos y rezos, había ganado terreno pero no expulsado por completo la inquietud. Y mientras eso ocurría del lado del camino viejo, otros preparativos comenzaron a tejerse alrededor de la laguna. Don Jacinto, que había visto muchas aguas y muchas desgracias, empezó a recibir visitas de hombres con ojos apagados y mujeres que hablaban en voz baja. Entre ellos estaba Tomás, que tenía las manos marcadas por la red, por el ancla, por la costumbre de la paciencia. Llegó con un cuerpo cansado de mala racha y un corazón dispuesto a creer que la noche podía ser domada con palabra y con gesto. No se deben relatar los ritos ni los pasos que las manos toman, porque eso sería mostrar la cerradura y la llave. Pero se puede contar que la espiral se inició con el deseo. Tomás deseaba volver a pescar, que su red volviera a traer peces en las mañanas, que su hija dejara de mirar la despensa con el mismo miedo. Aceptó, pues, la idea de una limpieza. A menudo, la gente que pide ayuda no planea huir en medio del trabajo, pero a veces el miedo aparece como una luz que alarma y obliga a salir corriendo. Dicen que la falta de coraje para terminar algo que has empezado es una moneda que siempre se paga, y que el agua es paciente hasta el día en que deja de serlo. La noche que Tomás huyó del rito, esa noche que luego sería contada con labios apretados, dejó tras de sí una serie de señales que nadie supo interpretar a tiempo. Marcas húmedas en el suelo de su choza, voces bajo la puerta cuando ya no debería haber nadie. Una sensación de que la casa estaba recién bañada, a pesar de que nadie había metido agua en ella. Los vecinos pensaron en ladrón, en fuga de aguas o en broma de adolescentes, pero las huellas no eran de botas ni calzado humano. La gente empezó a hablar en susurros y a mirar la laguna con la cautela de quien sabe que algo ha quedado a medias. Lo que vino después, los viejos lo narran con lentitud, porque pesa nombrarlo. Noches en las que la orilla de la laguna se ilumina con un brillo que no pertenece al reflejo de la luna. Voces que repiten tu nombre como si el agua lo conociera. Sombras que se extienden con la forma de manos buscando un capital que quedó pendiente. Julio aún contaba sus sueños con voz trémula. Don Jacinto fruncía el ceño y miraba la laguna desde lejos. Las dos historias, la del camino y la de la laguna, empezaron a entrelazarse en la conversación de la plaza. No eran casos aislados, sino variaciones de un mismo patrón. Abrir puertas que no se deben abrir, terminar tratos a medias, mirar a ojos que no son solo ojos. Todo ello se volvió una lección repetida en la ronda de la gente. La noche avanzó y la fogata se consumió hasta quedarse en brasa. Las primeras gotas de una lluvia pequeña comenzaron a golpear el cobertizo donde escuchábamos los relatos. El camino viejo, recubierto por la sombra del bosque, y la laguna, con su espejo oscuro, quedaron suspendidos en la mente como dos advertencias que pedían ser tomadas en serio. Las voces del pueblo, cuando se apagan, no borran lo que ha ocurrido. Lo guardan, lo transmiten y lo vuelven advertencia para los que vendrán. Y mientras la luna se esconden detrás de nubes delgadas, la criatura del camino viejo y la figura de la laguna permanecen ahí, en los bordes de la visión colectiva, esperando que el viento no traiga preguntas imprudentes. Había, sin duda, quien aceptaba la explicación con escepticismo. Sin embargo, la suma de testimonios y la persistencia de pequeñas señales hacían que la historia no se desvaneciera. El pueblo, entre rezos, amuletos y reglas, había construido un mapa de supervivencia que, aunque imperfecto, mantuvo la vida en su cauce. Lo que nadie sabía aún era cómo esas reglas resistirían cuando la curiosidad o la necesidad empujaran a alguien más a traspasar el umbral. La noche no siempre espera a la prudencia. Cuando creemos que las historias son solo eso,
relatos para la fogata, el mundo real tiene maneras de recordarnos que lo leyendo y lo vivido a veces no están tan separados. Y en esa tensión, la criatura del camino viejo continúa observando, y la laguna, paciente, escucha. La madrugada avanzó como un animal que no se cansa de husmear. Los murmullos en la plaza se volvieron a unir en un solo hilo de voz, y entre esas voces apareció una pregunta que nadie quería hacer demasiado alta. ¿Qué se puede hacer cuando lo que llamó tu nombre está hecho de hambre y de memoria rota? Las señales alrededor de la laguna se hicieron más frecuentes después de la noche en que Tomás huyó del rito. Al principio fueron pequeñas cosas que la gente apenas anocaba, redes que se deshacían sin explicación, anzuelos que aparecían corroídos de una manera que la sal no justificaba, pescados hallados boca arriba en la orilla, con los ojos abiertos como si hubieran visto algo más grande que la muerte. Los niños dejaron de acercarse al agua sin permiso, las madres atajaban sus pasos con un apretón en el brazo, y los hombres que aún se atrevieron a salir de madrugada regresaban con historias a medias, porque las palabras se les pegaban al paladar cuando intentaban nombrar lo que veían. Don Jacinto intentó, con la prudencia que le dieron los años, contener aquello que crecía por falta de término. No habló de los gestos exactos ni de las oraciones que murmuró junto a la orilla. Eso quedaba para el círculo que siempre se reúne con el humo de copal y el rumor de la sangre en la memoria. Lo que los vecinos contaron fue otra cosa. Lo vieron salir rumbo a la laguna con el bastón en la mano y la frente arrugada como una carta que no se quiere abrir. Iba acompañado a veces por doña Celia o por otros que tenían la valentía de escuchar. No fueron rituales en los que se explicara cómo proceder. Fueron noches de guardia, de canciones viejas entonadas en voz baja, de personas que llevaron alimentos y cántaros de agua mientras esperaban a que algo cambiara. Pero la laguna tenía paciencia, y la paciencia puede volverse venganza. Las noches en que el viento se volvió más denso, las puertas de las casas que daban al agua amanecían con botas perfectamente distribuidas, como si alguien hubiera pasado la mano por el marco. Las voces empezaron a ganar forma, susurros que imitan el nombre de quien escucha, una repetición con la insistencia del mar que no se cansa. Tomás, según decían los que lo habían visto antes de que todo se torciera, comenzó a oír su nombre en la penumbra del fogón, en el roce de la red, en el centelleo de las estrellas. A veces, cuando hablaba, su voz parecía venir de otra parte. Otras, respondía solo para quedarse callado, como si la respuesta hubiera sido saqueada por algo que habitaba más abajo. Los días, en el pueblo, se inundaron de una nueva economía del miedo. Ya no eran los amuletos del camino viejo los que se comerciaban con más frecuencia, sino las visitas al borde de la laguna para dejar ofrendas simples. Una cucharadita de maíz, una vela, un pedazo de tela. No estaba claro si aquello servía, pero en tiempos de desamparo, cualquier gesto que sintiera antiguo daba una sensación de control. Los ancianos observaban con creciente pesadumbre. El agua cobra lo que se le debe, repetía don Ernesto, aunque sus ojos eran blandos cuando pronunciaba la frase. No la decía para asustar, la decía como quien le explica a un nieto por qué no debe meter la mano en una charca caliente. Julio vivía ahora con una presencia que no se veía, pero que lo empujaba hacia silencios largos. Su hermana intentó sostenerlo como se sostiene una vela que no debe apagarse. Le traía caldo, le recordaba tareas pequeñas, le hablaba de chismes de la plaza para devolverle el sentido de lo cotidiano. Julio a veces respondía con un hilo de voz, otras veces simplemente miraba la penumbra desde la ventana y veía una figura que no era del todo suya, como si parte de su mirada hubiera quedado adherida a la orilla del brezal. Los sueños que lo perseguían eran mapas imposibles de descifrar, caminos que no llevaban a puertas, voces que nombraban a personas ya fallecidas, y siempre esa sensación de ser observado desde muy cerca. Hubo quienes propusieron que se moviera el cuerpo de Tomás, que se buscara con antorchas, que se lleven perros a olfatear la orilla. Otros respondieron con razón lenta,
No es buena idea llevar el fuego ante lo que responde al agua. No es prudente empujar a una cosa a sacar su colmillo cuando se la desafía con candela. Las discusiones terminaron en silencios tensos, llenos de miradas que iban y venían hacia la laguna. La decisión de quién haría algo y qué haría quedó al final en manos de quienes tenían más heridas en el alma. El hermano Julio no quería resignarse y don Jacinto no quería que las culpas crecieran por inacción. Una noche concreta quedó en la memoria como un escalón hacia la oscuridad. Fue una de esas noches sin luna, cuando la laguna se convirtió en un pedazo de carbón bruñido. Julio decidió que ya no podía esperar. No habló mucho, recogió una lámpara de aceite que no alumbraba mucho, y unos cuantos hombres del pueblo se reunieron con él en silencio, muertos de miedo y empujados por la obligación de ayudar a un hermano. Entre ellos estaban don Ernesto y un joven pescador que aún creía que las redes son más fuertes que los nombres. Avanzaron por el sendero que bordea el agua. El aire olía a lodo y a cosas que crecían bajo la superficie. La orilla crujía como si tuviera voz propia. Lo que ocurrió esa noche se cuenta con un ritmo de voz más bajo, y así se repite en la plaza, que al acercarse, los hombres sintieron el barro moverse como si dentro de él hubiera pasos, que una figura se recortó entre el reflejo, como una mujer que emergiera del espejo del agua, y que Tomás caminó hacia ella con la calma de quien ha tomado una decisión definitiva. Julio grita, dicen. Su hermano corrió hacia él, lo llamó por su nombre como quien invoca a un amuleto olvidado, pero Tomás no respondió con la urgencia que necesitaban. Sus manos se sumergieron en la noche, y la laguna, según los relatos, abrió no con fuerza, sino con una aceptación antigua, como si se tratara de una devolución. Una sombra, que algunos describen con la forma de cabello mojado y ojos como pozos, se arrastró hacia Tomás y lo envolvió. Julio, sosteniendo la lámpara que temblaba, vio cómo la figura y su hermano se confundían, hasta que ya no pudo distinguir uno del otro. Intentó jalarlo, forcejeó con el barro, pero tan pronto como la figura lo tocó, su rodilla cedió y el agua lamió su zapato con una calma mortal. Los hombres tiraron con lo que pudieron. Algunos dijeron que vieron a Tomás mirar hacia atrás y que entonces por un segundo sus ojos supieron de pueblo y familia y risa, pero esa mirada quedó suspendida y en el siguiente instante Tomás se volcó hacia el agua y desapareció sin dejar otro rastro que unas ondas que se secaron sin más. Julio, empapado y con la cara blanca, cayó de rodillas entre la orilla y la vereda como si su propio cuerpo se hubiera convertido en una sombra. No hubo gritos largos, hubo un silencio que los vecinos empezaron a nombrar después, con una palabra que parecía hecha de roca, irrevocable. Lo que siguió a esa noche fue una mezcla de luto y de limpieza que nadie supo muy bien cómo hacer. La familia de Tomás intentó mantener la casa en pie, pero la presencia del agua se filtró hasta las vigas. La hija, pequeña y sin saber de superstición, seguía mirando la puerta por donde su padre solía entrar, con la ingenuidad aguda de quien cree que la ausencia es un descuido que puede ser remendado. Don Jacinto, que había intentado contener la herida antes de que ésta se volviera terca, se recluyó en un silencio que no era el del triunfo, sino el del fracaso. «No todo termina bien», dijo una tarde cuando alguien le preguntó si había intentado más. «Hay manos que no alcanzan a sujetar todo lo que se suelta». El pueblo, en la medida en que pudo, construyó una pequeña ceremonia, no para traer de vuelta lo que se había ido, sino para nombrarlo y para poner una marca en la memoria colectiva. Se encendieron velas en la orilla, se colocaron flores sencillas y se dijo el nombre de Tomás hasta que la garganta ardió. La ceremonia sirvió para algo que la gente valoraba, para no callar la pérdida y para reconocer que las reglas que mantenían las cosas en su lugar no podían ser rotas sin nacimientos de monstruos. No devolvió a Tomás, pero fue una línea puesta entre lo que era antes y lo que vendría después. Mientras tanto, el camino viejo no dejó de hacer su trabajo de recordatorio. En noches claras, la criatura que recorría la carretera seguía al acecho. Algunos atribuyeron a la laguna y al camino viejo una especie de coordinación, la idea de que donde una puerta se abre mal, la otra siente el desorden y actúa en compensación.
Los ancianos hablaban de equilibrio y de deuda, con la misma voz con la que se habla de vecinos que discuten y después se sientan a compartir pan. No era una lección académica, sino una advertencia de convivencia. No hay que meter mano a lo que te supera, decía doña Celia, con una mezcla de tristeza y cansancio. Si vas a tocar el velo, asegúrate de poder soltarlo. Si te arrancas algo del alma para ponerlo en la palma de alguien más, cuida que no te quede una mano vacía. La presencia de Tomás en la laguna se volvió una historia que cruzó la comarca. Había quienes no querían oír más y quienes pensaban que era un relato que debía contarse hasta que el miedo se apagara. En las cantinas, junto a las botellas, se hablaba de la responsabilidad de los hombres que se dedican a arreglar la mala suerte ajena. Algunos curanderos empezaron a rehuir ofertas precipitadas y otros, por el contrario, vieron en la crisis una oportunidad para imponer reglas más claras. No trabajar a la ligera, no prometer lo que no se puede asegurar, no dejar a los clientes en medio de la faena. Se dijo que la sed de arreglar en 2 pasos lo que es vida en años es una tentación que el pueblo no debe ceder. Para Julio, la pérdida se hizo doble filo. No solo perdió a su hermano, sino que quedó marcado con la imagen de la orilla. A veces, en la soledad de la noche, sentía que la orilla lo llamaba, con una voz que imitaba a su hermano. En casa, su madre lo acunaba con manos temblorosas, y en el mercado evitaba la mirada de los otros hombres, porque en ella se leía una historia que aún no se había cerrado. Fue necesario que alguien le ofreciera una tarea que lo devolviera a lo cotidiano: reparar un bote, ayudar a atar redes, participar en las curaciones sencillas de la aldea. El trabajo, dicen los viejos, cura lo que los cuentos no alcanzan a domar. Con el tiempo, Julio aprendió a nombrar su dolor sin que le quemara por dentro. Con el tiempo, algunos de sus sueños dejaron de perseguirlo. Pero no todos los rastros fueron tranquilos. Meses después de la desaparición, en la orilla de la laguna, emergieron a veces objetos que nadie pudo explicar. A media mañana, un pescador encontró una pieza de tela que él juraba había sido de Tomás. En otra ocasión, apareció una red que tenía un nudo distinto, como si la mano de alguien que ya no estaba la hubiese cambiado. No había señales de que Tomás regresara, pero sí huellas de su cercanía, y eso bastaba para sostener la fabulosa certeza de que la laguna, aunque formidable, no era un simple vacío. Era un sitio que guardaba y reclamaba. En contraste con la tristeza, la comunidad también mostró algo que los forasteros rara vez ven: resiliencia hecha de costumbre y de cariño. Los amuletos para el camino viejo siguieron siendo colgados del espejo retrovisor. Las oraciones lo suficientemente antiguas como para sonar a poema se repitieron en cocina y en capilla. Y en las noches en que el viento alcanzaba cierta gravedad, la gente encendía una vela en la entrada y dejaba la luz como una declaración. No todo ha sido ganado por la oscuridad. Esa resistencia no cambió la naturaleza de lo que había sucedido, pero construyó una frontera humana contra la posibilidad de que la memoria se disuelva en indiferencia. Aún así, la pregunta central no perdió peso: ¿quién abre las puertas y quién las cierra? La respuesta que se repite en las aristas del pueblo es simple y amarga: la ambición, la prisa y el miedo. La mujer que intentó cruzar al otro lado, la misma que dio origen a la criatura del camino viejo, lo hizo por un deseo que no era del todo vil. Quería más poder para curar, para ayudar, y en esa intención hubo una sombra de soberbia. Tomás buscó una salida para su familia. Ambos fueron, en distintos tonos, víctimas de una misma urgencia: la de querer dominar lo que es inherente al misterio. Y en cada historia, la criatura o la laguna actuaron como el espejo donde se devolvía la falta de respeto por los ritmos. Con el tiempo, los visitantes dejaron de ser tan frecuentes. El pueblo, que alguna vez fue tránsito, se volvió guardián de una memoria que glosaba reglas sencillas: no mirar, no detenerse en el camino viejo, no romper tratos ni escapar a la mitad cuando el agua reclava. Los turistas curiosos que se acercaban por un día eran recibidos con una mezcla de hospitalidad y cautela. Se les ofrecía el pan y la historia, pero también se les pedía que no llevaran linternas a la orilla, ni que intentaran grabar lo que no se puede detener con una cámara. Las generaciones más jóvenes escucharon, algunos con escepticismo,
y otros con un temor que parecía heredado, la lección de que hay puertas que no vuelven a cerrarse si se abren sin la debida condición. En las noches más claras, los más viejos se sientan a hablar, y entre historias de cosechas y de matrimonios, vuelven a contar las dos advertencias que caminan la comarca: la criatura del camino viejo y la figura de la laguna. No lo hacen para asustar a los nietos, ni para acumular fama. Lo hacen porque esas historias, decían, son mapas de cuidado. Aprendieron que la comunidad no se sostiene solamente con la fuerza, sino con la memoria, con el respeto a reglas no escritas que han evitado más pérdidas. No es mala fe, dice una mujer que alguna vez fue amiga de la curandera caída en desgracia, es timidez con lo que no entendemos, es reverencia con lo que no dominamos. Y como toda leyenda que se respeta, estas dos no se terminaron de contar ni se cerraron por completo. Hay noches en que alguien, en el umbral de la casa, dice que vio un par de ojos en el filo de la carretera. Otros aseguran sentir, cuando pasan cerca de la laguna, una humedad que no es del aire, sino de la memoria. Pero la manera en que el pueblo enseña es práctica y humilde. No te detengas, no mires a los ojos, respeta las reglas que te dan los viejos. No es un mandato mágico, es una manera de sobrevivir a la tentación de tocar lo que no toca. Si alguna vez pasas por el camino viejo, recuerda que hay historias que se tejen para proteger más que para asustar. No mires, sigue adelante. Y si alguna vez te aproximas a una orilla en la que sientes que te llaman, quizá lo más valiente sea dejar que el agua quede en su lugar y no intentar cerrar tratos que no conoces por completo. El pueblo, con sus cicatrices y su memoria, no se convirtió en un museo de tragedias, sino en un lugar donde la prudencia y la compasión se practicaban a diario. La criatura del camino viejo y la figura de la laguna quedaron así, relatos que sirven como advertencia y como homenaje a los que se perdieron, a los que se partieron entre dos mundos para haber intentado, sin las condiciones adecuadas, cruzar lo que no se debía. Dicen que en noches de lluvia las historias se vuelven más densas, que los amuletos tiemblan en los retrovisores y que por un segundo parece que las cosas antiguas quieren decir algo. La última imagen que muchos tienen en la mente cuando hablan de estas dos leyendas es simple y poderosa. Dos pares de ojos, uno en la penumbra del camino y otro en el brillo profundo del agua, ambos observando sin prisa. No son ojos que buscan destrucción gratuita. Son ojos que guardan cuentas pendientes con quienes no supieron respetar los límites. Si esta narración te ha dejado un escalofrío o la curiosidad de conocer otras leyendas que la noche guarda, suscríbete y comparte para que estas historias no se pierdan. Y si conoces algún relato parecido en tu región, compártelo en los comentarios. Las voces juntas mantienen viva la memoria y enseñan a los que vienen después que hay puertas que se cierran mejor con cuidado que con ímpetu. La noche sigue su camino, y la laguna y el camino viejo continúan prestando atención a quien los transita, no por maldad, sino por la seriedad de lo que custodian. Y en ese cuidado está la lección más humana, que la humildad y el respeto a lo que no comprendemos son muchas veces la única protección que nos queda.